Esta noche en el sur de la frontera, organizaciones sociales aseguran que la suspensión del paro humanitario a Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití podría traer graves consecuencias. También en el sur de la frontera tendremos como invitado a un abogado migratorio. Migrantes podrán solicitar en línea su ingreso a Estados Unidos desde Chiapas y Tabasco. Migración de jóvenes deja a Honduras sin mano de obra. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a hablar en la próxima hora de migración. Precisamente vamos a comenzar con lo último, lo que se ha conocido tras la suspensión del paro humanitario a varios países, incluyendo a Venezuela. Ernesto Cornejo nos tiene los detalles y los saludamos. Adelante, Ernesto. Buenas noches, bienvenido. Un gusto saludar a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión con todos los detalles de lo que ha ocurrido en los últimos días en cuanto al tema de la migración irregular acá en los Estados Unidos, algunas políticas que han generado también mucha incertidumbre para la comunidad migrante. Iniciamos de inmediato con la información y es que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dio un informe en la que aseguran hay ciertas irregularidades para iniciar con el proceso del paro humanitario y es que se han duplicado algunas direcciones como también números de teléfono, lo que los ha obligado a detener momentáneamente este programa. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que ha suspendido temporalmente el programa del paro humanitario para 4 nacionalidades, tras recibir un informe en el que se detalla niveles alarmantes de fraude, como el uso repetitivo de números de seguro social, direcciones y números de teléfono en los formularios de las solicitudes, lo que genera mucha incertidumbre entre los posibles beneficiados, y es que el programa permite la entrada legal a Estados Unidos, con el objetivo de reducir los cruces de manera irregular por la frontera sur. Lo que sucede es que el riesgo con programas recientes, nuevos, con requisitos que demandan una serie de comprobantes, pueden a veces ser presa de operaciones delictivas, pero digo, por pecadores pagan todo lo justo. O sea, creo que la mayoría de las peticiones que se han hecho y que se están procesando o se han procesado han sido legítimas, pues, de personas que decidieron optar por este camino regularizado en vez de exponer y arriesgar lo más preciado en la ruta irregular del migrante, que son su vida y su integridad física, la de ellos y la de sus familiares. Lo que más les preocupa a los expertos en temas migratorios en Estados Unidos es que esta situación no vaya a ser retomada con una intención política. Sin lugar a duda, la transición política que vive Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales y una falta de definición de cuál va a ser el futuro de la política migratoria de esta nación para con el mundo, y las crisis políticas y la inestabilidad económica, social y política en la región de Mesoamérica y el cono sur, sí, aumentan las presiones, y lo preocupante de esto es que impone serios obstáculos que ponen en riesgo los derechos de la población migrante en tránsito, en muchas ocasiones, arriesgando la integridad física, la libertad de tránsito y las vidas de las personas. Se estima que una vez reanudado el programa podrían tardar varias semanas en resolver los casos pendientes. Y es que UCIS procesa solo 30,000 visas al mes y cada vez se suman nuevas solicitudes. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Teodor Kahn, director asociado para Colombia y región andina del Control RICS, explicó por qué la migración venezolana incrementará tras los resultados divulgados por las autoridades electorales de este país que dan el triunfo a Nicolás Maduro.
La actual crisis política en Venezuela seguramente va a tener un impacto muy importante en el comportamiento de la migración en los próximos meses. Primero, hay que resaltar que en los últimos 2 años ya hemos visto un incremento muy importante en el flujo de migrantes venezolanos hacia Estados Unidos, pasando por Colombia y a través del tapón de Darién por Panamá y Centroamérica. En el año pasado, 2023, el número de migrantes pasando por esta ruta se duplicó para llegar a más de 500,000 personas y las tendencias en lo que va de este año han sido parecidos. Con la situación actual en Venezuela, bueno, ya sabemos que muchos venezolanos están considerando migrarse y, digamos, el resultado de esas elecciones iban a ser un factor determinante. Ahora que parece que Maduro va a optar por buscar mantenerse en el poder por pues, una vía autoritaria, es muy probable que veamos en los próximos meses un nuevo pico de migración desde Venezuela hacia Estados Unidos, muy probablemente, con impactos muy importantes para países de tránsito como Colombia, Panamá y otras partes de Centroamérica. La crisis social y política que está enfrentando hoy en día el país de Venezuela ha generado también mucha expectativa para los activistas y también analistas que velan por los derechos de los migrantes, y es que aseguran que esta situación puede generar en los próximos días un mayor flujo de personas en búsqueda de alcanzar el tan anhelado sueño americano. Ya vamos para 2 meses tratando de llegar pues al destino, a los Estados Unidos. Más de 7 millones de personas han salido en los últimos años de Venezuela buscando una protección y una mejor calidad de vida. La mayoría de estas han sido acogidas por países de América Latina y el Caribe. Para algunos expertos en temas de movilidad humana, este panorama podría agudizarse ante la situación sociopolítica que enfrenta actualmente la nación suramericana. Ya están generando muchas personas que están viéndose obligadas a ocultarse y que están buscando la forma y están saliendo de Venezuela por temor a la persecución política. Estas personas pueden buscar protección internacional en otro país y debieran poder tener acceso a procedimientos de asilo, de reconocimiento de la condición de refugiado. La situación de Venezuela es muy preocupante y simplemente agrava condiciones económicas y políticas que ya eran adversas antes de las últimas elecciones. Algunos países están implementando procesos de regulación a gran escala para garantizar la documentación y el acceso a derechos y servicios de las personas refugiadas. Ante eso se deben también de priorizar las solicitudes de estos ciudadanos, pues también es importante garantizar sus derechos humanos. Se debe analizar caso a caso la situación de cada persona venezolana, que podrán haber personas que salieron del país luego de las elecciones y que pueden haber otras personas vinculadas a la oposición que ya se encontraran fuera de Venezuela, que estuvieran en ruta a otro país a buscar protección internacional para pedir asilo o ser reconocidas como refugiadas, y que esas personas no puedan regresar a Venezuela y tengan un temor fundado de persecución. Cabe resaltar que organismos internacionales también se han sumado a brindarles protección necesaria a las personas en contexto de movilidad. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y duras realidades atraviesan migrantes venezolanos quienes mantienen la esperanza de mejorar en su país de origen. Mientras tanto, sobreviven en Honduras vendiendo dulces y durmiendo en la calle. De hecho, representan más del 40% de indocumentados en ese territorio. Honduras se ha convertido en un refugio temporal para cientos de migrantes venezolanos, quienes se ubican transitoriamente en San Pedro Sula. El tema migratorio y la movilidad humana que sigue constantemente por nuestro país, esta migración en tránsito conformada especialmente por ciudadanos de origen cubano, venezolano, haitiano, sigue siendo una situación que se presenta a diario. Hemos visto muchos venezolanos y sobre todo en este momento que se está en elecciones en ese país, en caso de que la situación política se complique, podríamos ver un incremento de población venezolana transitando de manera irregular por este territorio.
Migrantes venezolanos sueñan con volver a su tierra natal. Mientras tanto, se ganan la vida vendiendo dulces en los semáforos de la capital industrial. Nosotros por aquí no creas que nosotros vivimos como unos ricos, nosotros llevamos vaina, pasamos necesidades. Por aquí nosotros estamos con nuestros hijos, peligrando de que no nos los secuestren, no nos los roben, todas esas cosas. Cualquiera piensa, sí, ellos están acostumbrados en la calle a pedir, sí, viven bien, no es que vivamos bien. Nosotros estamos por aquí por la clase de circunstancias en la que estamos en Venezuela, que allá en Venezuela uno no puede vivir, ¿cómo va a ser posible $20? Un salario semanal no alcanza para nada. O sea, tú entras a un centro comercial y tú ves de todo. Pero ¿qué haces tú cuando entras a un centro comercial y ves de todo y no tienes para comprar nada? Mientras que analistas avisoran un panorama desfavorable para Venezuela luego del resultado de los recientes comicios. Le vienen, ¿cómo se llama?, bloqueos internacionales de todos los países, porque todo el mundo repudió todo lo que pasó ayer en Venezuela, y solo Honduras, Nicaragua, entiendo, China, Bolivia, ni el mismo Colombia, ni el mismo Brasil han reconocido todos los sistemas, y lógicamente Rusia, ¿va?, que son los aliados, prácticamente los aliados de Cuba, Nicaragua, Honduras, entiendo que Bolivia, pero Rusia y China, de ahí los demás todos han rechazado. Según estadísticas del Instituto Nacional de Migración, de al menos 168,000 migrantes en Honduras, el 40% son venezolanos. E informa para ustedes Mariela Manzanares. Y cambiamos el orden de la información. La ciudad de Los Ángeles, California, se vistió del azul y blanco, y es que se celebró el Día del Salvadoreño USA. Más detalles se los presento en el siguiente informe. El azul y blanco fue visible en las principales calles de la ciudad de Los Ángeles, California. Todo en el marco de la celebración del Día del Salvadoreño USA, que tiene como objetivo honrar la cultura, tradiciones e identidad de los connacionales, que a pesar de estar lejos de su tierra, buscan preservar sus raíces. Salvadoreños en el exterior, que estamos por estos lados de Norteamérica, este es para que nosotros tengamos, aunque sea un pedacito de nuestras vidas allá en El Salvador, como es ahora las fiestas patronales en la capital, o sea, en San Salvador, y por lo menos aquí nos reviven esta alegría de nuestro país aquí en Los Ángeles, California. Bueno, representa nuestra cultura, nuestra flor de isota, nuestra bandera, nuestro azul y blanco y todo lo bueno que los caracteriza a los salvadoreños. Durante la celebración en el sur de California, los salvadoreños también disfrutaron de una gran variedad de platillos típicos. Si bien las pupusas son por mucho la comida más popular del país centroamericano, no faltaron los tamales de pollo, cerdo y elote, además de bebidas artesanales como la tradicional horchata. Son ya 26 años que se celebran estas fiestas, mini fiestas agostinas acá en Los Ángeles. Han habido ruedas, han habido comida típica salvadoreña, artistas salvadoreños, y se ha también reconocido la trayectoria de los líderes comunitarios que hace 26 años empezaron todos estos festivales. Las tradicionales cumbias también le dieron un toque a la actividad, que pusieron a bailar a más de alguno. Cabe resaltar que a los connacionales también se les ofreció la atención consular. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. A diario, miles de venezolanos abandonan el país en búsqueda de mayores oportunidades de vida. Desde la sociedad civil señalan que se incrementarán los flujos de migración debido a la crisis política que atraviesan. Uno de los países de tránsito es Honduras, y quienes se encuentran dentro del territorio ven con desesperanza el triunfo de Maduro. ¡Agárrense las bolas, señores! ¡Agárrense las bolas, que ninguno tiene futuro! Que sigan adelante, padre, amigo. O sea que para nada de esto es imposible. En los últimos 31 meses del año se ha contabilizado el registro de más de 411,000 migrantes venezolanos que han transitado en el país. Uno de ellos es Daniel Machuca, quien entre lágrimas nos cuenta cómo desde hace 2 meses decidió abandonar la tierra que lo vio nacer para emprender un viaje incierto, donde las garantías de llegar con vida y cumplir sus sueños van aferradas únicamente a darle un mejor futuro a su familia.
pero no es fácil, pues, ¿sabes? Y seguimos aquí, poco a poco, tratando de no pensar tanto en eso, porque cada vez que uno piensa en la patria, no se le pone el corazón chiquitico. En realidad mi sueño como tal es que mi familia esté bien. Eso es todo lo que en realidad quisiéramos todos los venezolanos. Cada nombre es una historia que muchas veces pasamos desapercibida. Osneri Suárez es una joven venezolana con 2 meses de embarazo que, sin importar las limitantes de enfrentar un duro viaje lleno de rechazos, riesgos y discriminación, sueña con darle un futuro mejor al bebé que carga junto a su vientre. Sabría cómo explicártelo porque es fuerte, te lo juro. Lloramos demasiado, a mí me hace falta demasiado a mi mamá. Sí, 2 meses de embarazo y aún así sigo para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos poco a poco, por eso es que vamos poco a poco. Nos quedamos en pueblo para pedirle a la gente, para poder comer, porque no tenemos plata. Historias como la de Daniel y Osmeri se ven a diario, jóvenes que deciden salir del país en búsqueda de oportunidades, un hecho que despierta aún más las alarmas en autoridades estatales, donde señalan que la conflictividad electoral agudizará el flujo de migrantes en Venezuela. Pero claro que una crisis actual podría generar un detonante migratorio que esperamos que no suceda así, esperamos que se resuelvan sus situaciones y que todo vuelva a la normalidad. Según datos por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la mayor cantidad de personas migrantes que han transitado en el país durante este 2024 son venezolanas, representando el 41% de estos, es decir, 127.280. Podría implementarse, podría superar incluso el 50% de las personas que andan y están transitando de manera regular en el país, o migrar hacia otros países. Incluso podemos tener cifras aún mayores de personas que transitan por territorio. Entonces el Estado como tal tiene que apostar a medidas migratorias de carácter permanente. Los migrantes, antes que números, son personas, rostros, nombres e historias que, sin importar la adversidad, deciden soñar con un mañana mejor. En cámaras de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de los detalles que han ocurrido en nuestra próxima emisión. También estaremos viendo algunos pormenores de lo que se vive hoy en día en la frontera sur. Y es que el crimen organizado también está generando mucha alarma para estas personas. Y es que están solicitando un derecho de piso, lo que los estaría obligando a pagar cantidades excesivas a estas personas. Este y otros temas más se los estaremos ampliando en nuestra próxima emisión de Al Sur de la Frontera. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por habernos acompañado. Un gusto saludarte. Buenas noches. Vamos a la primera pausa comercial. Ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. En Al Sur de la Frontera le vamos a dar la bienvenida a Oscar Issue. Él es abogado especializado en temas migratorios. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Roxana. Un placer estar con ustedes y muy buenas noches a todos que nos sintonizan. Soy el abogado Oscar Issue, soy abogado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, orgullosamente de raíces centroamericanas. Un placer estar con ustedes hoy en la noche. Abogado, se dice que desde que comenzó la administración del presidente Biden han entrado a Estados Unidos aproximadamente 10 millones de personas. Claro, es imposible tener una cifra, digamos, exacta, pero ¿qué futuro les espera a estos migrantes? ¿La entrada es libre?
¿Es cierto que solo con hijos dejan pasar en la entrada? Excelente pregunta, Roxana, y les voy a dar mi opinión profesional. Yo considero que lo que ha hecho el presidente Biden, o sea, candidato Biden, cuando antes que el presidente, es que él le dio atol con el dedo a todos los inmigrantes porque quería el voto latino. ¿Por qué? Él dijo, voy a hacer puentes, no voy a hacer paredes. Entonces lo que él hizo es, él entre comillas, hizo esta aplicación que se llama CBP One. CBP One deja que los inmigrantes entren a Estados Unidos para pedir asilo político. El problema es que los deja entrar temporalmente, Roxana. Aquí está lo interesante. Al entrar le dan algo que se llama un Notice to Appear. ¿Qué es un Notice to Appear? Un Notice to Appear es la hoja que dice 4 factores. 1, usted entró a Estados Unidos tal fecha. Eso es al entrar con CBP One. Correcto. Sí. ¿Usted entró a tal dirección? ¿En tal dirección? Sí. ¿Usted entró sin justificación legal? Sí. Entonces, según la ley 212A6A1, usted tiene que ser deportable inmediatamente. Asigne su país que lo queremos deportar. Entonces, ¿qué clase de puente es ese? Eso es más que otra pared. Entonces, es la razón que cada inmigrante que llega está llegando para ser deportados, lamentablemente. En teoría, entonces, cuando una persona aplica con CBP One, debe de esperar en el país donde lo aplica, que en este caso sería México, ¿no? Sí, correcto. O sea, usted aplica por medio de CBP One, después que aplica por medio de CBP One le dan una entrevista, se llama la entrevista del miedo creíble de asilo. Tenemos que entender qué es un asilo. Un asilo es una persecución pasada, presente y posiblemente futura inminente por una de 5 factores. 1, su nacionalidad. 2, su etnicidad. 3, su raza. 4, su opinión política. Y 5, si usted pertenece a un grupo social en particular. Vamos a hacer un análisis, si me permite, Roxana, muy rápido. Sí. Una persona que entra en Salvador, Centroamérica o Latinoamérica, generalmente no hay persecución por raza, porque los gobiernos no están persiguiendo a alguien por raza. Es mi entendimiento que en años pasados había persecución de personas indígenas, entonces eso sí es por raza. Nacionalidad y raza y etnicidad, haga casi cuenta que están pegadas. Número 4 es religión. Un ejemplo. En el Medio Oriente es mi entendimiento que si usted practica una religión diferente que al del gobierno, eso es, lo persiguen. Entonces, eso es persecución por medio de religión. Opinión política. Por ejemplo, es mi entendimiento que hay algunos países en Latinoamérica o también en Rusia. Ahorita hay una guerra en Rusia y Ucrania. Y si un ruso no quiere ir a pelear en la guerra de Ucrania, ¿qué hace el presidente Putin? Lo pone preso. Entonces, esa es persecución. Y por último, grupo social en particular. Un ejemplo, la guerrilla. Hace mucho tiempo existía la guerrilla y si usted era un guerrillero, el gobierno lo quería perseguir. Entonces, hoy día la guerrilla no existe. El tema de las pandillas, me imagino que también ingresaría en ese... Excelente. Eso es algo que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que sí, es algo que entra, pero ahora abre la puerta. Si es un pandillero, ¿qué ha hecho acá? ¿Verdad? ¿Qué ha hecho acá? Y entonces, si él es una persona peligrosa, generalmente no va a ser candidato para asilo. Excelente pregunta. Sí. Y antes de seguir con la siguiente pregunta, dentro de este tema del asilo y las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, tengo entendido que también tienen una opción para solicitar. ¿Es así? Es exactamente así. La Corte Suprema de Estados Unidos dijo that women are part of the social group. ¿Qué quiere decir esto? Es que la mujer ha entrado en el grupo social que el gobierno, por ejemplo, unos gobiernos ven a la mujer que no las protegen. Entonces, como no las protegen, ellos han entrado. También han entrado las personas mareras también y han entrado las personas bisexuales, transexuales y las personas gays. O sea, el grupo LGBT. Digamos persecución por orientación sexual. Correcto, sería, ¿no? Correcto, sí. Abogado, ¿quiénes pueden optar a una visa de trabajo en nuestra región? Por ejemplo, los salvadoreños, ¿qué deben hacer? ¿Qué pasos hay que seguir? Ya que escuchamos que con el asilo, bueno, es un tema escabroso y que se necesita fundamento creíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra opción puede tener la gente para poder migrar a los Estados Unidos de manera legal? Solamente un último tema a esto de asilo. Sí. Cuando pierden la corte, porque es un proceso de corte que al inmigrante le sale muy caro, dice el gobierno, tenemos abogados gratis, entre comillas, pero abogado gratis que nunca le contesta el teléfono. O sea, no son gratis. Por eso le dije, atol con el dedo. Pierden su asilo y son deportados inmediatamente. Entonces, ¿qué clase de, entre comillas, ayuda es eso, verdad? Pero vamos a hablar de las buenas noticias. Y la verdad, yo empecé, cuando me hice abogado, yo
un poquito de mí. Yo crecí de padres inmigrantes. Mis padres inmigraron a Estados Unidos en el año 83, en el año 84. Yo nací yo nací allá, pero yo viví lo que vivía, entre comillas, un inmigrante, porque lo miraba todos los días por medio de mis padres. Bueno, gracias a Dios ellos ya son ciudadanos americanos y hoy día ellos ya no sufren de la misma manera, pero eso se me quedó en el corazón del sufrimiento que un inmigrante. Entonces, ¿Qué pudo haber, abogado? Discriminación, falta de oportunidades. Por ejemplo, como de un inmigrante, por ejemplo, no tenían acceso a un seguro social. A un seguro social lo deja un permiso de trabajo, o sea, tenían que trabajar con otro nombre, imagínense. Tenían que pagar impuestos sin ningún beneficio. El gobierno sí venía y les sacaba hasta el último centavo por medio de taxes. También no podían abrir créditos, entonces muchas. Pero bueno, no me quiero salir mucho del tema, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, por eso, cuando yo me hice abogado, yo dije, wow, yo tengo la oportunidad para ahora poder venir a hacer una diferencia y tratar de nada más dar información. Yo no tramito visas de trabajo, hice un Facebook Live de cómo se hace. La manera que se hace es esta, Roxana. Hay una página web específica del gobierno de Estados Unidos. Para entrar a esta página web, una empresa tiene que aplicar. Cuando la empresa aplica, la empresa tiene que decir, uno, qué pasos ha tomado para que han buscado personas trabajadores, y dos, por qué no pueden conseguir estos trabajadores. Cuando esta empresa ya le demuestra al gobierno estadounidense que sí, la verdad, no pueden agarrar trabajadores, entonces el Department of Labor, o sea, el Departamento Laboral de Estados Unidos, le da ya el permiso a estas empresas para peticionar a un trabajador temporal por medio de una visa H-2B. H-2B es algo general. Por ejemplo, alguien que limpia casas, alguien que limpia hoteles, alguien que hace jardinería. Y H-2A, A de árbol, es para agricultor. ¿Okay? Agricultor tiene su propia especificación. No. Correcto. Lo que se hace es muy simple. Se tiene que meter a esta página web, está en mis redes sociales. Cuando se mete a la página web, simplemente tiene que mandar su CV a las empresas. O sea, alguien que está aquí en El Salvador quiere pedir trabajo, ¿qué va a hacer? Va a ir a las empresas y va a aplicar. Entonces es lo mismo. Manda su CV, manda todo, y si la empresa le interesa, lo van a llamar. Sí, también igual pueden estar pendientes de la página del Ministerio de Trabajo, porque a través, digamos, del gobierno se conocen de varias plazas. Pero ¿cómo saber, abogado, cuando algo es falso? O sea, escuchamos de muchas personas que han pagado o que les están cobrando por una visa de trabajo. Ojo, no solo de trabajo, también por visas de turismo y así. ¿Cómo saber si es falso? Solamente la Embajada de Estados Unidos va a aprobar esto, solamente la Embajada de Estados Unidos. Entonces hay un clásico, muy clásico. Dicen, cóbrame tanto dinero, y si usted me paga tanto dinero, yo le voy a dar una visa de trabajo. Vas a trabajar en Orlando, Florida, en Miami, Florida, vas a trabajar en Las Vegas, vas a ganar $18 por hora, y aquí está tu visa. Entonces lo que hacen ellos es muy fácil. Ellos se meten al portal de la embajada, que todo mundo se puede meter al portal de la embajada, y puede llenar una fórmula que se llama DS-160. Es un formulario. En el mismo portal de la embajada le piden una foto solamente de hombro para arriba, sin lentes y sin gorra. Después que le piden esta foto, ellos lo que hacen es, hacen el montaje, pero recuerde, es un requisito para una visa de turismo, entonces no están haciendo nada. Ellos imprimen esto y se lo mandan al inmigrante, y le dicen, a la persona que está en El Salvador, en esta, y dice, mira, tu visa ya está lista, incluso aquí está, y se ve oficial, pero no es oficial, porque cualquier persona puede hacer esto. Entonces, y me imagino que cuando llegan allá al puerto de entrada en Estados Unidos, en el aeropuerto, les dicen, esto no es una visa, o no, o es desde el aeropuerto aquí, me imagino que cuando se verifica, que la gente se da cuenta que es falso. No solamente eso, le dan una penalidad de 5 años, porque ahora la persona está tratando de entrar injustificadamente, falsificando un documento. Entonces ahí es cuando dan puede ser hasta para siempre. Entonces, nunca vayan a pagar por una visa de trabajo, es mi opinión muy fuerte, que no lo vayan a pagar. Mejor háganlo ellos solos o por medio del gobierno salvadoreño, ya que entiendo que el gobierno salvadoreño tiene un gran presidente en este momento y está ayudando a muchas personas, y si es por medio del gobierno, entonces ahí sí apoyo. Pero si tienen duda, llamen a la Embajada de Estados Unidos y verifiquen. Sí, la embajada es el único lugar a donde a usted le pueden entregar una
visa, ¿verdad? Son los únicos que están habilitados para eso. Muchos optan por irse de forma ilegal a los Estados Unidos cuando hay muchas alternativas. A ver, pero hablemos cuáles son las alternativas, ¿no? O sea, de qué depende, cuánto tiempo se toma, cuáles son las opciones. Sí, hay muchas, por ejemplo, hay visas de estudiante. Hay unas personas que son muy inteligentes, muy buenos estudiantes, pueden aplicar por una visa de estudiante. Hay visa de religión. Por ejemplo, hay pastores que son muy buenos pastores, tienen un seguimiento y hay una iglesia que los quieren peticionar. Entonces hay una visa de religión. Hay personas que con talento extraordinario, Roxana, ¿ok? Por ejemplo, como su persona. Usted es una periodista con talento extraordinaria y usted podría aplicar por medio de una visa EB1, ¿ok? Entonces, hay también, por ejemplo, petición familiar. Por ejemplo, si usted está casado, cónyuge, ciudadano americano, residente permanente, la puede peticionar. O si usted es un padre que tiene un hijo ciudadano arriba de 21 años, lo puede peticionar. Si usted tiene un hermano ciudadano, lo puede peticionar. Entonces, entre comillas, hay muchas maneras de que puedan, no solamente es pagarle a un coyote mucho dinero e irse a Estados Unidos. Sí, que además es muy peligroso. Ya para ir finalizando, abogado, ¿cuál es el procedimiento consular en la embajada? El procedimiento consular, tenemos que entender dos cosas. Para hacerse residente permanente en Estados Unidos hay dos diferentes maneras. Vamos a hablar rápido de la A y la B. Si una persona entró con una visa de turismo o una visa de trabajo, la entrada es considerada entrada legal. Significa que si se casa con un ciudadano americano, por ejemplo, el ciudadano americano le hace la petición, después de la petición simplemente hace un ajuste de estatus. O sea, entre comillas, llena un formulario y es todo. El procedimiento consular funciona de la siguiente manera. Es cuando una persona está en su país de origen, en este caso El Salvador, póngale que se casa con un ciudadano americano, el ciudadano americano peticiona al salvadoreño. Después, cuando lo peticiona, tiene que ser el procedimiento consular, que haga casi cuenta que va a la embajada de Estados Unidos, le pide un montón de preguntas, un montón de requisitos, por ejemplo, sponsor, patrocinador, un montón de papeles, y después van a una entrevista al consulado en la embajada de Estados Unidos y después de ahí ya puede entrar. Cuando entra le dan una visa, esa es una visa de inmigrante, ya es entrada de residente permanente. Ok. ¿Cómo podemos contactarlos si tenemos más preguntas o un caso específico que necesitemos ayuda o asesoría, abogado? Sí, claro, mire, la mejor manera sería por medio de las redes sociales. Mis redes es Facebook y Instagram y TikTok es @abogadooscargt, una vez más @abogadooscargt o al número de teléfono 626-514-1000, pero mucho más importante de eso, si usted es una persona que tiene un familiar en Estados Unidos, mándele este link de este programa, porque su familiar, si es inmigrante, no sabe de los derechos que tienen. Por ejemplo, algo tan rápido, una persona está en Estados Unidos, es inmigrante y no sabe que tiene los derechos constitucionales que son limitados, pero los tienen, por ejemplo, de hacer una demanda cuando el empleador no les paga. ¿Okay? Aunque sea indocumentado. No importa, un ejemplo tan rápido. Un empleador, un empleador grande no le pagó y específicamente fue un salvadoreño, a un señor salvadoreño. Y él vino conmigo, yo le hice una demanda a esta empresa, no le pagó su último pago 3 semanas y lo que pasó es que el salvadoreño se resbaló, se quebró el brazo y un dice... accidente en el lugar de trabajo. Correcto, y dice, te accidentaste, fue tu propia culpa, despedido y no te voy a pagar, tú eres inmigrante y haz lo que quieras. Así le dijo, vino conmigo, el saldo de él de 3 semanas solamente eran aproximadamente como $1,500, $1,800, yo le saqué a ese salvadoreño $33,000. 33, por eso lo que hice. Más todos los beneficios de Workers' Compensation, que son beneficios de accidentes. Y con el tema de su estatus migratorio, porque también imagino que mucha gente que nos está viendo que no tiene sus papeles regulares, pero trabaja, vive en los Estados Unidos desde hace muchos años, dirá, ok, pero me pongo en la mira. El objetivo, digamos, la mayoría de los inmigrantes del Triángulo Norte no quiere que nadie se dé cuenta de ellos y estos casos los visibiliza. ¿Qué podría decirle por este temor? Excelente pregunta. La ley, las cortes en Estados Unidos, específicamente California, dice que es irrelevante que el estatus migratorio sea preguntado. O sea, cuando el abogado contrario, en este caso de la empresa, le preguntó a mi cliente cuál es su estatus migratorio, objection, it's irrelevant. O sea, quiere decir objeción, no le puedes hacer esta pregunta y le digo el código que no le puede hacer.
Y si él insiste, yo le digo al abogado, abogado, dime tú el código específico donde dice que eso es admisible. No puede, porque no existe, no importa. Si usted tiene 1 hora de estar en Estados Unidos y le han violado los derechos constitucionales, o tiene 50 años y le han violado los derechos constitucionales, usted tiene los mismos derechos laborales que cualquier otra persona. Entonces, les repito, si usted tiene un amigo, un familiar que está en Estados Unidos, es muy importante que informe de este programa, que es un lindo programa porque es el único programa que tiene análisis migratorio real. Muchas gracias, abogado, por su tiempo. Un placer. Gracias. Qué gusto. Escuchábamos a Oscar Issue. Él es abogado especializado en temas migratorios con su residencia en los Estados Unidos y bueno, ya tienen ahí la opción para comunicarse y hacerle las consultas necesarias. Nosotros vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Seguimos con más de Al Sur de la Frontera. Desde Texas vamos a conocer más de cerca el proceso de citas bajo el CBP One. Desde primeras horas partimos hacia el puerto de entrada de Hidalgo, Texas, para conocer más de cerca el proceso de citas bajo CBP One. A la fecha, existen quejas, mitos y beneficio para migrantes sobre el uso de la aplicación móvil como medio para solicitar asilo en Estados Unidos. Pero, ¿qué beneficios ofrece este sistema? El beneficio de usar esta plataforma, que usando el CBP One, tienen acceso a 2 años, un permiso de 2 años. Ese permiso ustedes pueden ingresar al país o al destino que ustedes quieran y pueden estar aquí legalmente por 2 años. Ahora, si tienen una cita y la cita no se llevó a cabo por X razón, el Departamento de Migración les va a dar una nueva fecha, pero la persona tiene que arrimarse a esa instalación donde tienen su cita. A la fecha, el tiempo de asignación de citas mediante CBP One varía para cada solicitante, pero ¿por qué se dan algunos retrasos para aquellos que buscan presentar su caso? Cuando ustedes eligen una fecha, si eligen una fecha hoy, la cita va a ser en 14 días. El sistema está programado que cada 14 días está sacando oportunidades para sacar su fecha. Lo que sí hemos visto que varias personas sacan, es una persona que tiene varios emails. La gente está poniendo hasta 10 correos electrónicos esperando que uno de ellos pudiera aceptar a agarrar una cita. Lo que eso causa es que no está dejando que otras personas elijan esas fechas. Mucha gente cree que se tiene que pagar por hacer el CBP One. El CBP One es gratuitamente. Hemos oído de gente que cobra por hacer una cita y esas gentes pues están tomando ventaja de la situación. El mensaje para todos los migrantes que es totalmente gratuito. Asimismo, los que tienen una cita próxima pueden quedarse en la denominada Senda de Vida 1.0 y 2.0, que es una zona de protección migratoria. Aproximadamente es 1.6 millas de aquí de medio puente de aquí de Hidalgo. El nuevo es el 2.0. Este aquí, es como lo pueden ver, es chiquito. Había como para 500, 700 personas. Entonces se hizo otro aquí mero, que viene siendo este. Este es este. Aproximadamente arriba de 3,000 gentes caben ahí. Mucha de la gente saben de este centro, van porque aquí les dan comida, les dan ropa, hay atención médica. Varias de la gente van
y trabajan en la ciudad, y cuando ya les toca su cita, un día antes van con el médico que todos necesitan medicinas o algo, un baño, ropa, y ya están listos para cruzar. Mucha de la gente ahorita ya no está llegando aquí porque llegan directamente de México, de otros lugares, porque saben que mañana van a cruzar a tal fecha. Hay gente que utiliza este servicio, hay gente que no lo usa. Tan solo en el puerto de entrada de Hidalgo, Texas, que es uno de los 8 puntos en donde realizar el ingreso, en este año se han procesado a 63,000 migrantes con cita. Al día, en promedio, se atienden a 200 migrantes de distintas nacionalidades, incluyendo guatemaltecos. Se resaltó que el uso de la aplicación es gratuita, pero se conoce que algunos cobran desde $50 hasta $200 por el ingreso de la información, lo que es ilegal. Y es que luego de completarse todo el procedimiento a través de CBP One y asistir a la cita, posteriormente existe un procedimiento de validación. Si todo está completo, se les brinda una autorización por 2 años y posteriormente pueden cruzar sin ningún problema a Estados Unidos. Desde Ciudad Hidalgo, informó Daniel Collín. Y en un esfuerzo por facilitar los trámites, las autoridades estadounidenses ahora permitirán a inmigrantes gestionar citas en Estados Unidos de manera virtual desde otras regiones del territorio mexicano. Las autoridades de Estados Unidos han dado un paso para agilizar el proceso migratorio. A partir de ahora, los migrantes podrán solicitar citas para ingresar a ese país desde los estados de Chiapas y Tabasco, en el sur de México, utilizando la aplicación CBP One. Creo que es un alivio para los migrantes, un gran alivio para México también. Beneficia muchísimo, por ejemplo, todos los que traen pasaporte pueden viajar en avión directamente a la frontera. Anteriormente, los migrantes tenían que viajar hacia el norte del país, también llegar a la Ciudad de México para acceder a una de las 1,400 citas diarias disponibles. Acordamos una estrategia conjunta en donde íbamos a acelerar el número de citas CBP One que dan ellos, pero también que los van a llevar al sur. De aquí en adelante ya las citas CBP One se van a poder obtener en Chiapas y en Tabasco, y eso nos ayuda muchísimo. Ahora, con la posibilidad de gestionar sus citas desde el sur del país, se espera que disminuya la presión sobre el gobierno mexicano y se reduzcan los peligros asociados con estos largos desplazamientos, entre los que se encuentran secuestros, violaciones y asaltos durante el trayecto. Hemos pasado por muchas cosas, pues el cartel nos dejó sin dinero y no podemos continuar para seguir avanzando. Ya, pues si la cita se puede pedir desde acá nos salvaría mucho. Aunque la fecha exacta de implementación no se ha especificado, se espera que este cambio entre en vigor muy pronto. Mientras tanto, los migrantes y sus familias aguardan con esperanza, confiando en que esta nueva medida les brindará una oportunidad más segura y organizada para solicitar su asilo en los Estados Unidos. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Ahora conozcamos la experiencia de una guatemalteca que aplicó con CBP One. Tuvimos la oportunidad de conocer el testimonio de una guatemalteca que solicitó una cita a través de CBP One y que llegó al puerto de entrada de Hidalgo, Texas. Esta fue su impresión. ¿Qué es su nacionalidad? Guatemala. ¿Cuándo llegó usted aquí a esta área de Reynosa? Acá apenas llegamos hoy. Hoy llegó. Pero estuvimos en México, en la ciudad, aproximadamente domingo, lunes, martes, miércoles. Ok. ¿Usted cuándo inició la aplicación CBP One? Fue como en febrero. ¿En febrero? No recuerdo exactamente. Más o menos. ¿Y cómo usted oyó de CBP One? Lo vi por medio de TikTok. Del TikTok, ok. Y pues quisimos intentar. Dije, ¿será cierto? ¿Es mentira? Sí. Pero vamos a arriesgarnos y le pedimos mucho a Dios. Qué bueno. Aún en medio del camino creíamos que era mentira, queríamos rendirnos, pero seguimos luchando y acá estamos. Qué bueno, pues fíjese que su lucha ha llegado aquí. Ahora vamos a procesar su cita y que sea lo que Dios quiera. ¿Y qué recomendación le da usted a otras personas que quieren utilizar el CBP One? Pues que lo hagan de la manera correcta, ¿verdad? Y poniendo siempre la confianza en Dios. Y ya luego, pues,
que solo los trámites puedan hacerse legales. Nosotros como de Guatemala no nos asesoramos en pedir un permiso, corrimos peligro. Y cuando presentábamos la muestra de la cita del CBP-1 nos decía migración, no estás enterada, eso ya no es válido, eso ya no sirve, y me agarró la hoja. Pero yo siempre insistía. Qué bueno. Y seguimos luchando, a pesar que, pues no sé si puedo comentar o no, porque nos agarró un grupo de personas, como que nos secuestraron, nos quitaron toda la plata que traíamos, nos retuvieron unos días. Pero gracias a Dios juntamos lo que te traíamos, los vuelos y eso, pagamos y nos dejaron salir. No nos hicieron nada, pero sí nos asustamos. Sí. Por lo mismo de que migración piensa que eso es mentira. Sí. Lo que es de Guatemala para México. No nos querían dejar pasar. Pero gracias a Dios acá estamos. Encontramos también personas buenas y estamos hasta acá. Existe buena gente en este mundo. Qué bueno. Pues ¿y usted qué recomendaría a otra gente que están pensando usar el CBP-1? ¿Qué mensaje usted les daría a ellos? Pues que sigan insistiendo si en verdad tienen ese sueño de buscar una mejor forma de salir adelante, poder ayudar a nuestra familia, que lo hagan y siempre que se asesoren, ¿verdad? Sí. No que se vayan, porque ahorita, hoy en día, cualquiera puede decir yo te lo hago y es un fraude, y ahí dice es totalmente gratis. Es una cosa muy importante que todos tienen que saber, que el uso del CBP-1 es absolutamente gratis. No le paguen a nadie y al fin del día van a triunfar y llegar aquí. Felicidades. La app CBP-1 es una herramienta digital implementada en enero de 2023 que se presenta como un mecanismo ordenado, seguro y legal para ingresar a territorio estadounidense. Sin embargo, los plazos de confirmación de entrevistas varían dependiendo de cada caso y en algunas puede demorar varios meses. Informe especial desde Hidalgo, Texas, reportó Daniel Collín. Las boyas para impedir la llegada y el paso de migrantes indocumentados siguen siendo polémica. El muro flotante de 300 metros de longitud, construido por boyas con púas de 1.2 metros de diámetro, instalado en el Río Grande en julio de 2023 por orden del gobernador de Texas para detener la migración de indocumentados de México hacia Estados Unidos, no será removido por ahora. Así lo ordenó el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans. La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia norteamericano, señalando que la medida viola la ley de apropiación de ríos y puertos, al construir una estructura en aguas sin autorización del gobierno, además que atenta contra los derechos humanos. Colocar alambrados para detener personas es una alta violación de derechos humanos. En segundo, en cuanto al derecho internacional aplicado que divide países con países, el hecho de instalar alambrados que separan una frontera sin el consentimiento de ambos países también es una alteración del derecho internacional. Este experto en migración asegura que la situación es preocupante, ya que los migrantes buscan rutas alternas como el desierto de Arizona, uno de los caminos más peligrosos para el cruce fronterizo. Bien, ha repercutido en rutas alternas. Ya los traficantes de personas, coyotes como se les llama, luego de la instalación de estas boyas, están orientando, están llevando, están siguiendo rutas las más peligrosas en el cruce de la frontera de Estados Unidos. La frontera entre Estados Unidos y México se posicionó como la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en 2022, según un informe presentado por la Agencia de la ONU para las Migraciones. Los conflictos sociales, económicos y políticos, la pobreza, la crisis alimentaria y la violencia son factores que impulsan este fenómeno. Este es un informe de Kelly Ábrego. Y esta es la realidad de miles de migrantes que se lanzan al río, pero que su vida se esfuma en un abrir y cerrar de ojos. Y es que justamente estamos a escasos metros de Río Bravo, en este sector de Valle del Río Grande, y también a pocos metros de una parte del muro fronterizo. Varios de los migrantes que transitan por este punto pues lamentablemente mueren.
Siempre el río es muy peligroso, el riesgo es también obviamente las altas temperaturas. Muchas personas que son obviamente locales te pueden decir que aquí un día lo puedes empezar a 90 grados Fahrenheit, pero puedes tener sensación térmica de 110, 120, que es obviamente altísimo, y eso te habla en la comunidad local. Ahora imaginemos estar haciendo eso obviamente a campo abierto, que obviamente las temperaturas suelen ser mucho más altas. El camino pues no es fácil, es bastante complicado, hay varios peligros, sin embargo, esta es una realidad migratoria. Son personas, dejan atrás padres, hermanos, hermanas, hijos, son futuros y vidas desperdiciadas. Desafortunadamente, algunos de estos migrantes mueren cuando sus cuerpos sufren agotamiento por el calor, que generalmente es irreversible, sin atención médica de inmediato. Llevamos un total de 39 rescates, 8 de ellos usando estas torres, 31 por llamadas al 911. Cuerpos o restos encontrados, el sector lleva 50 para este año fiscal. Llevamos un total de 80 ya apoyando a otras organizaciones policíacas locales y estatales. De esos 80 hemos logrado identificar 94% de ellos. Por favor, mantengan la calma. La ayuda está en camino. Es importante que no te vayan. Si necesita ayuda, oprime el botón rojo. Elementos de rescate llegarán pronto. Quédese aquí. Es el mensaje que está ubicado en estas torres de rescate, ubicadas por la patrulla fronteriza para el rescate de migrantes. La mayoría de ellos se encuentran en condiciones ya muy mal, muy hidratadas. No están suficientemente hidratadas para ser deshidratados para este tipo de viaje. Eso es la mayoría de las personas que ya marcan el 911 o oprimen el botón cuando se encuentran las torres en el campo. Con más de 3.000 kilómetros de distancia, ha sido la tumba o el fiel testigo silencioso de aquellos que buscaban o buscan una nueva vida. A pesar del peligro, muchos se lanzan a sus aguas con engaños de tratantes y buscan cruzarlo. En el sector de Valle del Río se contabiliza un descenso en la llegada de migrantes, pero el abandono de niños no acompañados está a la orden del día. En particular, Tucson, Arizona, es el líder del mayor flujo migratorio, el cual le sigue San Diego, California, y después brinca un poco del Río, Texas, que es la ciudad de Acuña en México del lado mexicano, y luego El Paso, con Ciudad Juárez del lado de México, y después el Valle del Río Grande en quinto lugar. Nosotros hemos detenido personas de 82 diferentes países este año fiscal. Y de esos 82 países, los 5 países de arriba abajo, el líder allí va a ser Venezuela, ¿verdad? Aquí en esta región, venezolanos son los que se detienen más. Después le sigue Honduras, después le sigue Guatemala, después El Salvador y por último ahí en quinto lugar está México. Tristemente en este sector, más de 21,000 niños no acompañados se han encontrado este año fiscal. En 6 meses se procesaron a 98.634 migrantes guatemaltecos en las fronteras de los Estados Unidos. De esa cifra, 13.622 eran niñas, niños y adolescentes no acompañados. Esta es la realidad migratoria en la frontera sur. Reportaje especial desde los Estados Unidos, reportó Daniel Collín. Es duro el camino para llegar a los Estados Unidos. Vamos a la pausa. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook,
YouTube, la noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Seguimos con más de Al Sur de la Frontera. El cambio climático juega un papel sumamente importante en la migración, ya sea por la sequía o por las lluvias. Siempre obliga a muchas personas que no tienen ni para comer que busquen fuentes de ingreso, tanto dentro como fuera del país. Tenemos un análisis. Huracanes, sequías, tormentas, lluvias intensas y el aumento de calor son algunos de los factores que impulsan la migración climática, afirman especialistas de Alianza América. Estos fenómenos agravados por el cambio climático están obligando a que más personas busquen lugares estables donde residir. Generalmente recurren a migrar de forma irregular. Hacemos referencia a las personas que como resultado de la crisis climática han perdido sus viviendas o han perdido sus medios de vida y por lo tanto, desesperadas por no tener cómo subsistir, por no tener una vivienda, resuelven abandonar su país y están buscando otro lugar en el cual puedan residir y donde puedan ganarse la vida. La migración climática es un fenómeno que está causando complicaciones para quienes buscan formas legales para llegar hacia otros países como Estados Unidos, pues si bien genera desplazamiento forzado, no existen formas de protección para los afectados. No existe una forma de protección para las personas que lo pierden todo y que necesitan iniciar la vida en otra parte del territorio. Por lo tanto, no cabe dentro de la definición tradicional de refugiados ni siquiera, y hay alguna discrepancia de si podríamos entender que hacen parte de la definición ampliada, que está establecida en la Declaración de Cartagena. Algunos salvadoreños consideran que los fenómenos medioambientales no son motivo para migrar. No, porque el tiempo está en todos lados. Eso es bien ilógico, pues. Tal vez por razones obvias de que falta de empleo, es lo que sabemos siempre, pues. Ya de ahí de que por las pandillas ya no tenemos pandillas, gracias a Dios. Lo ideal es desempleo, pienso yo. No, es para superarse más y tener mejores opciones. ¿Por qué cree que la gente decide irse? No, cada quien decide ahí. Cada quien. Ahí es opción de cada quien. Alianza América considera que los fenómenos climáticos continuarán agravándose y generando mayores daños, como un aumento en la sequía que ya está percibiendo el corredor seco en Centroamérica o un aumento en las inundaciones, por lo que consideran necesario destinar recursos para mitigar daños o establecer medidas preventivas para reducir la migración climática. Este es un reporte de Fernando Morales. Así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.